Dios te bendiga. En esta hora queremos compartir contigo el canon del Nuevo Testamento, su formación, sus inicios, cómo comenzó, qué lo inspiró, qué lo motivó a la formación del canon del Nuevo Testamento. Bien, Dios te siga bendiciendo. Es interesante saber que nuestro Señor Jesucristo no dejó escrito, físico, libros que nosotros podamos consultar directamente, escritos por su auditoría. Pero es más interesante saber aún que sí dejó a hombres y a mujeres que más luego transmitieron su mensaje. Por casi 20 a 25 años aproximadamente, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se transmitieron vía oral. Sus discípulos, sus seguidores, transmitían sus enseñanzas en pequeños grupos, en sinagogas, en casas, en hogares, por el camino, donde quiera que llegaban, a los pueblos que llegaban, ellos transmitían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es tan así que a los discípulos le llamaban la gente del camino. O sea, por donde quiera que ellos caminaban, encontraban sus hermanos, los judíos, a alguien le comentaban sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, y por casi 30 años se mantuvo en esa situación. Pero alrededor del 55, de los años 50, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a aparecer escritos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Tal es el caso como la carta a los Gálatas, la carta de Tesalonicenses, que empezaron a surgir. Usted se preguntará o nos preguntaremos, esa maravillosa formación que el Nuevo Testamento tiene hoy, esa coordinación, los evangelios, la historia con el libro de los Hechos, las cartas universales, la revelación que es Apocalipsis. ¿Cómo se organizó, cómo se estructuró todo ese compendio de libros para que hoy tuviéramos esa información tan acabada, esos relatos tan vividos y esa imagen proyectada de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Es interesante porque el primero que empezó a formar una Biblia, podríamos llamarlo, o un canon del Nuevo Testamento, valga la redundancia, que canon lo que quiere decir es regla, o sea, eran las reglas que se utilizaron para formar o para que un libro formara parte de los libros inspirados. O sea, cada libro del Nuevo Testamento tenía que cumplir con un rigor, con un canon, con una regla, para poder formar parte del Nuevo Testamento. Y es así como se empieza a darle forma o requisito para que un libro escrito fuera parte de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. El primero en surgir con esta idea se llamó Marción. Era un teólogo del siglo I, después de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo en su predicación, en su mensaje, en su proyección, tuvo la idea de un evangelio que él pronunció como un evangelio que era diferente al de los judíos, o a la Biblia que los judíos tenían, o a la percepción que los judíos tenían acerca de Dios, debido a que en las Sagradas Escrituras de los judíos se encontraba a un Dios vengativo, un Dios justiciero, un Dios que hacía justicia y que castigaba. No así el Dios que estaba predicando Jesucristo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y él decide hacer este contraste y decide formar un evangelio, y es conocido como el Evangelio de Marción. Él tomó el libro de Lucas y algunas 9 cartas del apóstol Pablo y rechazó todo el contenido judío, todo lo que le podía saber a judío, y declaró ese evangelio como la escritura sagrada o inspirada del Nuevo Testamento. Esto fue la llama que encendió la motivación para así poder construir el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. Los apóstoles, los padres de la iglesia, para contrarrestar la herejía de Marción, se vieron obligados a crear un sistema que le permitiera decir qué libro
podía ser inspirado y qué libro no. Y entre estas reglas principales están las siguientes. Primero, tenía que tener un carácter universal. En esta reseña, los libros no podían ser de interpretación privada ni podían pertenecer a un grupo en específico. Tenía que ser para todos, que todos pudieran tener acceso a esa revelación, y con este punto ellos combatían a los gnósticos, que ellos enseñaban que tenían una revelación privada y cuando se investigaba era que tenían un solo libro. Entonces ellos presentan y dicen que los libros debían tener un carácter universal. El segundo característica que tenían que tener era que tenían que ser inspirados. Con la inspiración, ellos aludían a que entre el escritor y Dios había una relación tan estrecha que el producto de esa relación era ese libro. O sea, había una mezcla tan íntima de que Dios plasmó su pensamiento a través del escritor en cada uno de esos libros. El otro requisito que tenía que tener es que fuera escrito por un apóstol o tener autoridad apostólica, o que lo escribiera el apóstol o que el apóstol lo autorizara. En ese caso se aplica en lo que es el libro de Marcos, que aunque fue el primero que se escribió, pero no fue un apóstol directamente. Juan Marcos era uno de los discípulos que acompañaba, pero no era apóstol. Pero recibe la autorización del apóstol Pedro, que era el patriarca en ese entonces, o uno de los principales de la iglesia, que enseñaba las enseñanzas de Jesucristo, valga la redundancia, y de ahí tomaba ejemplo Juan Marcos. Entonces los discursos de Pedro están reflejados en el libro de Marcos. En el libro de Lucas, por ejemplo, Lucas no era apóstol, pero recibe la autorización del apóstol Pablo, quien autorizó también el libro de los Hechos. Que en el libro de los Hechos nos damos cuenta que el personaje principal del libro es el apóstol Pablo. O sea que, aunque no fue escrito por un apóstol, recibió la autoridad apostólica. Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda compartir esta transmisión. Dios te bendiga.